Nuestro encuentro de hoy es con el ingeniero agrónomo, con el consultor ganadero, con el productor Alberto Weiner. Él nos está haciendo un análisis que tiene que ver con la realidad y con la crisis, no solamente del país, sino puntualmente de la ganadería, dentro del ámbito de la producción. Decíamos, Alberto, decías vos, que en general el productor argentino puede ser calificado como eficiente a grandes trazos. Sin embargo, ¿qué pasó en el último periodo, particularmente en los últimos 30 años, 3 décadas, que ha decaído notablemente el número de explotaciones, particularmente en el ámbito ganadero? ¿Qué ocurrió? En el año 1988, acá lo tengo anotado para no equivocarme con las cifras, teníamos 421.221 explotaciones agropecuarias en Argentina. En el 2002, 333.533 y en el censo del 2018, 250.881. 40% menos en 30 años. Eso es grave porque en realidad los gobiernos en general hablan de proteger al productor chico, de favorecer al productor chico, pero el productor chico es el que no aguanta las crisis. Porque hoy en esta crisis ganadera, un productor que tiene 700, 1.000 o 1.500 vacas tiene espaldas para aguantar una baja de precio como el que hubo. En algún momento de la historia hablábamos que una vaca valía menos que un par de zapatillas. Se llegó a vender la semana pasada vacas de conserva que se vendían en 80, 90 y 100 pesos a 60. Multiplicá 60 por 300 kilos, te da 18.000 pesos, menos que un buen par de zapatillas. Entonces, se habla también de un plan ganadero. No hay mejor plan ganadero que la rentabilidad. Cuando hay rentabilidad en el sector, el productor ganadero mejora sus instalaciones, mejora su pastura, fertiliza, mejora su genética. Cuando no hay rentabilidad, se achica porque necesita achicar su rodeo para vivir. Entonces, si vos me preguntás qué pasó, es sencillo. Los productores chicos y medianos no tienen espalda para aguantar las crisis. El productor mediano para arriba tiene espaldas. Por eso hay más concentración. El censo te lo muestra, 40% menos de productores en 30 años. Es una barbaridad para un país como la Argentina. Que por otro lado, Antonio, es un país que este dato sorprende cuando uno lo dice. Sacando los países ciudades como Vaticano, Mónaco, Singapur, etcétera, etcétera, Argentina es el tercer país más urbanizado del mundo, superado solamente por Bélgica y por Dinamarca. Quiere decir que el 98,5% de la población argentina es urbanizada. ¿Qué consideramos como urbano? Por eso alguno me lo discutió, pero es una metodología de las Naciones Unidas para medir. Todo asentamiento de más de 2.000 habitantes es considerado urbano. O sea, Argentina es un país desierto. Hay aglomeraciones urbanas que la conocemos, Buenos Aires, Gran Buenos Aires, La Plata, Gran La Plata, Rosario, Gran Rosario, que son gigantescas y el país está vacío. Nosotros necesitamos poblarlo. ¿Y qué mejor que la ganadería para poblarlo? Y ahí entramos a hablar de lo que es la eficiencia, porque siempre se dice, y es real, se dice que la ganadería es menos eficiente biológicamente que la agricultura, y eso es así. Y cuando hablamos de eficiencia biológica, ¿qué decimos? En un suelo apto para agricultura y para ganadería, pero tomemos agricultura, tomás en las mismas condiciones de humedad, de luminosidad, fotosíntesis y de nutrientes, un maíz en un muy buen año puede estar en 9.000-10.000 kilos de grano por hectárea. Una muy buena soja puede estar en 4.500 a 5.000 kilos por hectárea. Y una muy buena ganadería hecha solamente con una pastura de muy buena calidad puede estar en 500 kilos. Quiere decir que hablando de rendimiento físico, un maíz está 9.500 kilos por encima de la producción de carne. Entonces vos decís, es claramente con un input que es luz, fotosíntesis, agua y nutrientes y suelo como sostén, nosotros tenemos en un maíz una eficiencia biológica fundamental, el doble que la soja y 30 veces
superior al de la carne. Y eso es así, por eso se produjo el desplazamiento de la agricultura a la ganadería, que eso redunda en lo que llamamos un margen bruto por hectárea. Una agricultura tiene un margen bruto de 500, 600, 700 dólares por hectárea y una ganadería está por debajo de 200. Ahora, el 70% de la Argentina, Antonio, es árida o semiárida. El 70% de la Argentina, reitero, este número es árida o semiárida, y solamente en esa superficie árida o semiárida hay 2,1 millones de hectáreas bajo riego. En los valles de Río Negro, el valle de Chubut, el valle del Corfo, etcétera, Mendoza, etcétera, etcétera. Quiere decir que el resto de la Argentina es árida o semiárida con una única actividad posible, lanar, caprina, ovina, ya lo dijimos, y bovina, que es la ganadería. Ahora, ubicate en Santa Isabel La Pampa, en Victorica hacia el oeste de La Pampa, zonas de 200, 300, 400 milímetros. ¿Qué eficiencia tiene el maíz biológicamente? Cero, no puede producir ni 1 kilo de grano. En cambio, una vaca, si le das 6, 7 hectáreas para producir, te da un ternero. Entonces, la única actividad biológicamente eficiente en esa marginalidad es la ganadería, y es la única que puede ocupar el territorio. Esto es un hecho geopolítico de muchísima importancia, Antonio. Claro, contundente, datos, precisiones, conocimiento. A nuestro regreso, le vamos a pedir al ingeniero agrónomo, al productor, al consultor ganadero Alberto Weiner, que nos diga por qué él afirma que la crisis ganadera está de Freud al asado de tira.